El vaso de cristal cayó sobre el mármol blanco y se hizo añicos en decenas de pedazos. El silencio se apoderó del salón de la mansión Valcárcel, pero pronto fue roto por una carcajada cruel. «Miren nada más», exclamó Héctor Valcárcel, el anfitrión de la noche, dueño de una fortuna inconmensurable. «Mi propia camarera no es capaz de sostener una copa. ¡Qué espectáculo patético!». La risa resonó entre los invitados. Algunos rieron con él, otros apartaron la mirada con incomodidad, incapaces de confrontar al poderoso millonario. Isabel Duarte, con las manos temblorosas, se arrodilló para recoger los trozos. El rostro le ardía de vergüenza, pero lo que más dolía era saber que, para aquel hombre a quien servía todos los días, no era más que una broma. Antes de continuar, suscríbete ahora al canal. Aquí encontrarás historias dramáticas, llenas de secretos, venganzas y revelaciones inesperadas que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el último segundo. No te pierdas ninguna de estas narrativas que solo revelamos aquí. Era una noche lluviosa en Valencia, y afuera de la mansión el viento silbaba entre los pinos del jardín. Por dentro, sin embargo, todo relucía. El salón principal estaba iluminado por lámparas de cristal, las paredes revestidas con tapicerías antiguas, y el sonido suave de un cuarteto de cuerdas llenaba el ambiente. Era la fiesta para celebrar otra inversión exitosa de Héctor. Isabel circulaba entre los invitados, equilibrando bandejas con copas y botellas de vino francés. A sus 24 años, llevaba 2 trabajando como camarera particular del millonario, atendiendo tanto en cenas privadas como en eventos de negocios. Su uniforme negro y blanco estaba siempre impecable, pero ocultaba poco las marcas del cansancio. En sus ojos castaños había un brillo de sueños que parecían inalcanzables. La vida nunca había sido generosa con ella. Criada por su abuela desde niña, después de que su madre muriera y su padre desapareciera, Isabel creció aprendiendo que cada centavo era precioso. Trabajar para Héctor no era una elección, era supervivencia. El sueldo pagaba los medicamentos de la abuela y los estudios de su hermano menor. Perder aquel empleo significaría el caos, pero Héctor lo veía de otra manera. A sus 48 años, dueño de una de las mayores constructoras de España, creía que todos a su alrededor existían solo para servirle. Alto, imponente, con el cabello canoso peinado con rigor y un traje azul marino hecho a medida, ostentaba la arrogancia de quien nunca había oído la palabra no. Y fue justamente esa arrogancia la que estalló en carcajadas cuando Isabel, por un descuido provocado por la alfombra resbaladiza del salón, dejó caer una copa de cristal. «Isabel, Isabel», dijo Héctor, moviendo la cabeza, aún riéndose. «Por eso nunca serás nada más que mi camarera. Una caída así cuesta más de lo que ganas en un mes». Las palabras cortaron como cuchillas. Isabel se mordió los labios para no llorar. Sabía que reaccionar sería un error fatal. Tragó orgullo y siguió recogiendo los trozos, mientras las risas se apagaban lentamente. Entre bastidores, detrás del gran salón, Isabel dejó la bandeja a un lado y apoyó las manos en el mostrador de mármol de la despensa. El corazón le latía acelerado, la respiración se le atascaba en la garganta. Aún oía el eco de las risas, como si cada sonido burlón se hubiera grabado en su mente. Frente al pequeño espejo colgado en la pared, se vio con el cabello desaliñado, el sudor resbalando por la sien, los ojos enrojecidos de vergüenza, pero algo nuevo surgía en su mirada, una llama. No era solo humillación, era rabia, era un deseo silencioso de no volver a ser pisoteada de ese modo. Sabía, no obstante, que su posición era frágil, dependía de ese trabajo. Héctor tenía el poder de destruirla con una palabra, pero en ese instante, Isabel se hizo una promesa. Algún día aquella carcajada tendría respuesta. Mientras tanto, en el salón, Héctor continuaba su exhibición. Brindaba con vino caro, contaba chistes sobre empleados torpes y se encargaba de repetir la historia de la camarera torpe a cada nuevo invitado que se acercaba. Para él, Isabel ya no era más que una anécdota. Poco sabía que, esa misma noche, había dado inicio a algo que se le iría totalmente de las manos. Porque, cuando el destino es provocado por la crueldad, siempre encuentra una manera de devolver en la misma moneda. La música del cuarteto de cuerdas suavizaba el ambiente, pero para Isabel,
Cada nota sonaba como un recordatorio cruel de lo que acababa de ocurrir. Aún con las manos ligeramente temblorosas, acomodó la bandeja y regresó al salón, intentando disimular la vergüenza. Su función era seguir sirviendo, como si nada hubiera pasado, como si no la hubieran ridiculizado frente a decenas de invitados. Pero por más que intentara esconderse en la rutina, las palabras de Héctor resonaban dentro de ella. Nunca serás nada más que mi camarera. El salón hervía de risas y conversaciones. Los socios de Héctor hablaban de contratos millonarios, proyectos de expansión e inversiones internacionales. Todos reían sus chistes, todos lo reverenciaban, y él, inflado de orgullo, parecía alimentarse de aquella adulación. Isabel se acercó a una mesa lateral, donde un grupo de mujeres elegantes conversaba en voz baja. Al pasar, oyó claramente que una de ellas comentaba: «Es una pena, tan bonita y tan desperdiciada como simple empleada». Otra respondió con una sonrisa desdeñosa: «Quizá le iría mejor si aprendiera a ser invisible. Así evitaría los bochornos». El corazón de Isabel se encogió. No era solo Héctor. La humillación ahora se había expandido, convirtiéndose en parte de las conversaciones de aquella noche. Respiró hondo. Mantuvo la mirada baja y siguió con su tarea. Más tarde, cerca de la medianoche, cuando los invitados empezaron a retirarse, Isabel fue llamada a la biblioteca de la mansión. Allí encontró a Héctor reclinado en un sillón de cuero, con una copa de coñac en la mano. Parecía relajado, pero sus ojos brillaban con la misma arrogancia de siempre. «Isabel», dijo con una sonrisa cínica, «no te lo tomes a mal, pero tienes que admitirlo. Fue gracioso». Ella permaneció en silencio, de pie ante él. «Así es la vida», continuó girando la copa lentamente. «Algunos nacen para mandar, otros para servir. Tú, claramente, naciste para servir. No luches contra eso. Acepta tu lugar y quizá consigas quedarte aquí unos años más». Aquellas palabras fueron como grilletes, intentando aprisionarla en una condición eterna. Pero dentro de ella, Isabel sentía nacer algo distinto, una furia silenciosa. Hizo una leve reverencia y respondió: «Sí, señor», y se marchó. Pero, en el corredor oscuro de la mansión, se prometió a sí misma que jamás olvidaría aquella noche. A la mañana siguiente, el mundo parecía seguir como si nada hubiese pasado. Héctor se embarcó en su rutina de reuniones, negociaciones y entrevistas para periódicos locales. Se enorgullecía de salir en portadas de revistas financieras, de ser citado como ejemplo de éxito. Para él, la vida era un juego en el que siempre salía vencedor. Pero en la cocina de la mansión, Isabel conversaba con doña Encarnación, la cocinera anciana que trabajaba allí desde hacía décadas. Encarnación, con su sabiduría sencilla, percibía el dolor que la joven intentaba ocultar. «Hija, no llores por él», dijo mientras cortaba verduras con precisión. «Ese hombre piensa que la fortuna lo vuelve invencible, pero la vida siempre cobra». Isabel se secó discretamente los ojos. «No lo soporto más, doña Encarnación. Un día va a aprender». La cocinera dejó el cuchillo y le tomó las manos. «Ten cuidado. El destino es peligroso, Isabel. Él nunca olvida, pero cobra su precio a su tiempo, no al nuestro». Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, empezaban a circular rumores. El nombre de Héctor estaba involucrado en una negociación turbia, la compra de terrenos en aldeas costeras, expulsando a familias humildes para levantar resorts millonarios. Periódicos alternativos lo denunciaban, pero los titulares pronto eran acallados por su influencia. Isabel, al escuchar los comentarios de los empleados sobre los abusos de Héctor, sintió dentro de sí una mezcla de indignación y sentido de justicia. No era solo ella quien sufría a manos de él, eran familias enteras, reducidas a nada por la desmedida ambición del millonario. Y fue en ese momento cuando la idea de venganza dejó de ser un susurro de dolor para convertirse en una llama ardiente en su corazón. Esa semana, Isabel empezó a observar cada detalle de la rutina de la mansión. Reparaba en quién entraba, quién salía, en los documentos que Héctor dejaba sobre la mesa, en las conversaciones que tenía por teléfono. Su silencio discreto la volvía invisible, pero su mente lo registraba todo. Se dio cuenta de que el millonario tenía debilidades que jamás admitiría en público. Una de ellas era la dependencia de un socio misterioso,
cuyo nombre nunca se mencionaba en reuniones oficiales. Otra, aún más peligrosa, era una caja fuerte escondida detrás de las estanterías de la biblioteca, donde guardaba no solo joyas y dinero, sino documentos comprometedores. Y con cada descubrimiento, Isabel sentía que el destino empezaba a darle las piezas de un rompecabezas. Cierta noche, mientras recogía copas en la sala de estar, oyó a Héctor al teléfono. Su voz estaba alterada, casi furiosa. «No me presiones. Yo controlo todo aquí. Nadie se atreve a enfrentarse conmigo. Esta ciudad es mía, ¿entiendes? Mía». Isabel se detuvo un instante con el corazón acelerado. Por primera vez, percibió que, detrás de la fachada de arrogancia, había miedo. Héctor no era tan invencible como parecía. Y esa noche, al acostarse en su pequeña cama del cuarto de empleados, Isabel murmuró para sí: «Se rió de mí, pero el destino se reirá de él». Poco sabía que, a partir de ahí, su vida y la de Héctor se entrelazarían en una trama sombría, donde cada secreto revelado se convertiría en un arma. La madrugada caía pesada sobre la mansión Valcárcel. Mientras las lámparas del salón principal permanecían apagadas, solo la biblioteca de Héctor seguía brillando bajo la luz amarillenta de una lámpara. El millonario, a solas, bebía coñac y revisaba papeles confidenciales. Sus ojos chispeaban entre el agotamiento y la furia contenida. El teléfono sobre la mesa vibraba insistentemente, pero él tardaba en contestar. «Ya dije que no me llamaran a esta hora», gruñó al fin atendiendo. «Entienda, si esa documentación cae en manos equivocadas, no seré solo yo. Caeremos todos juntos». Las palabras resonaron por la estancia, pero lo que Héctor no sabía era que, al otro lado de la puerta, Isabel pasaba discretamente con una bandeja. Al oír el tono alterado, se detuvo un instante, con el corazón en vilo. No pudo captar todos los detalles, pero percibió algo importante. Héctor tenía miedo. A la mañana siguiente, la rutina de la mansión parecía normal. Coches de lujo iban y venían, socios entraban y salían, los empleados corrían para mantenerlo todo impecable. Pero dentro de Isabel, ya nada era común. Con cada gesto de Héctor, trataba de descifrar señales, observar sus puntos débiles. Entonces un detalle llamó su atención. Cada vez que Héctor hablaba de negocios, llevaba una llave dorada colgada en el bolsillo interior de la chaqueta. Nunca la dejaba fuera de su alcance. No era la llave del coche ni la del portón de la mansión. Era otra cosa. Isabel recordaba haber visto la caja fuerte detrás de la estantería de la biblioteca, y empezó a atar cabos. Pasting. Una tarde, al llevar café a la biblioteca, Isabel aprovechó el momento en que Héctor atendía una llamada para observar el ambiente. Los libros alineados escondían secretos. En la pared, un discreto panel de madera revelaba un recorte casi imperceptible. Era ahí, la caja fuerte. «Isabel». La voz áspera la arrancó de sus pensamientos. Ella se giró asustada, solo para ver a Héctor colgar la llamada y lanzarle una mirada desconfiada. El café se enfría. No la contrataron para observar mis estantes, sino para servir. Isabel bajó la cabeza. «Perdone, señor», pero por dentro, ya no era solo sumisión, era estrategia. Esa noche, en el cuarto de los empleados, Isabel le confió a la vieja Encarnación lo que había descubierto. «Doña Encarnación, hay una caja fuerte en la biblioteca. Él guarda algo ahí dentro, algo importante». La cocinera suspiró hondo, cruzando los brazos. «Hija, no te metas. Ese hombre tiene amigos poderosos y enemigos aún peores. Ese no es lugar para ti». Pero Isabel, tendida sobre las sábanas gastadas, miró el techo con firmeza. «Si él cree que puede reírse de mí como si yo no fuera nada, algún día le demostraré que no soy invisible». Los días se arrastraron, pero la tensión crecía. Isabel notaba que Héctor estaba más nervioso. Documentos eran quemados en la chimenea. Reuniones se hacían a puerta cerrada. A veces, él hablaba solo, maldiciendo nombres que Isabel no conocía. Y fue en una de esas ocasiones cuando la suerte pareció conspirar. Héctor salió a toda prisa para una reunión y dejó la chaqueta sobre el sillón. Isabel entró para recoger las copas y por un instante, la llave dorada brilló ante ella. El corazón se le disparó. Podía tomarla. Podía descubrir lo que se escondía en la caja fuerte, pero la conciencia la trajo de vuelta.
Si la atrapaban, lo perdería todo. Aún así, plantó una idea en su mente. Tarde o temprano, tendría acceso a ese secreto. Mientras tanto, fuera de las paredes de la mansión, la imagen de Héctor empezaba a resquebrajarse. Periódicos independientes denunciaban los desalojos forzados en aldeas costeras. Familias enteras estaban siendo expulsadas de sus casas para que se levantaran resorts millonarios. Los titulares circulaban discretamente, pero Héctor usaba su influencia para acallarlos. Isabel, al escuchar las conversaciones de los empleados y leer fragmentos de periódicos a escondidas, comprendió que no era solo su dignidad la que había sido pisoteada. Eran muchas vidas, muchas voces silenciadas por la arrogancia de un solo hombre, y, en silencio, se sintió elegida por el destino para ser la chispa del cambio. Cierta madrugada, un trueno retumbó sobre Valencia, y la mansión tembló levemente con la tormenta. Isabel, despierta, se levantó y fue a la cocina a beber agua. Al pasar por el pasillo de la biblioteca, vio una luz encendida. Espió por la rendija de la puerta y se quedó helada. Héctor estaba de rodillas ante la caja fuerte, sacando carpetas voluminosas y sobres gruesos. Tenía el rostro contraído, los ojos enrojecidos de preocupación. Guardó algo en una carpeta negra, volvió a cerrar la caja y salió apresurado. Isabel regresó corriendo al cuarto, con el corazón desbocado. Ahora estaba segura. La llave y aquella caja eran el centro de la debilidad de Héctor. A la mañana siguiente, la mansión parecía la misma, pero para Isabel nada sería igual. Cada bandeja que equilibraba, cada copa que servía, lo hacía con la certeza de que llevaba una misión, no solo personal, sino mayor. Y mientras Héctor brindaba, riendo con sus socios, Isabel lo sabía. El destino apenas estaba preparando el terreno, porque la venganza nunca empieza con un grito. Nace en el silencio. La tormenta de esa semana dio paso a un cielo metálico, un silencio cortante antes de algo mayor. La mansión Valcárcel parecía aún más alta contra las nubes bajas, como si quisiera demostrar al horizonte que nada la derribaría. Pero Isabel ya sabía. Las paredes altísimas solo esconden secretos más pesados. Trazó un plan sencillo, y por eso mismo, peligroso. No tocaría la llave de Héctor. No la necesitaba. Bastaba con observar lo suficiente para actuar en el momento justo. Bastaba con entender la rutina, el recorrido, los lapsos. La venganza del destino no requiere ruido. Exige timing. Esa noche, el calendario marcaba cena con inversores internacionales. Héctor exigió perfección. Cristales alineados, servilletas con el blasón de la familia, menú escogido al detalle por un chef invitado. El cuarteto ensayaba en el salón. Isabel circulaba como parte de la arquitectura, invisible e inevitable. Al pasar por la biblioteca, notó, la puerta estaba solo entornada. Dentro, la luz amarilla dibujaba en el suelo un marco de silencio. Respiró. 1, 2, 3 veces. Empujó la puerta con el hombro sin usar las manos, truco antiguo para no dejar huellas, y entró como quien solo iba a recoger copas. El reloj de péndulo marcaba el paso del corazón. Detrás de la estantería, el panel que ya conocía, y sobre la mesa, la carpeta negra de la madrugada anterior. A veces, el destino es generoso con quien aguanta en silencio. No había tiempo para divagar. Abrió la carpeta. Carpetas internas con etiquetas. Puerto Azul, Costa Brava, Lote 7, Fundación Vértice. En cada pestaña, listas de nombres, mapas de terrenos, tablas de valores, términos de indemnización firmados a lápiz por vecinos que apenas sabían leer, papeles grapados a recortes de prensa, cartas de abogados con escudos, correos impresos con amenazas veladas. Si insiste, el proceso se volverá demasiado caro para su familia. En una hoja, la pluma de Héctor. Avanzar, desalojar en 30 días. El estómago de Isabel se revolvió. Las letras temblaban como cuchillas. No era solo una colección de documentos. Era un catálogo de violencias. Sacó el móvil oculto en el forro del delantal y fotografió, página por página, sin pánico, sin flash. Enfocó, comprobó, guardó. El sonido del péndulo marcaba el ritmo perfecto de una respiración que no podía fallar. Al terminar la última pestaña, oyó pasos en el pasillo, el peso de un cuerpo masculino, la prisa de quien manda.
Isabel cerró la carpeta, tomó la bandeja con 2 copas vacías y en un gesto coreografiado por la desesperación, salió de la biblioteca con la naturalidad de una sombra. En el pasillo, se cruzó con Rubén Azañedo, el socio de sonrisa almidonada que solía estrechar manos con la misma temperatura de un cheque frío. ¿Está todo listo en el salón?, preguntó sin mirarla. Sí, señor, respondió. Rubén pasó deprisa y entró en la biblioteca. Isabel siguió, con las rodillas de vidrio hasta la despensa. Encarnación notó la palidez de la muchacha. No me digas nada ahora, susurró, empujándole un vaso de agua. Primero respira, luego me cuentas lo que el destino te pidió. Isabel bebió a sorbos pequeños, y sonrió de lado, no de alegría, sino de certeza. La cena comenzó como una ópera calculada. Héctor se movía entre los invitados con la convicción de los dioses paganos. Carcajeaba, alardeaba proyecciones, citaba porcentajes, vendía mares donde cabían apenas cáscaras de nuez. Los inversores, venidos de Madrid, Londres y Dubái, adoraban el tono firme, las promesas rápidas. Isabel servía, atenta a las copas, y sobre todo, a las frases. Entregas en 8 meses, licencias ya alineadas, comunidad favorable. Cada afirmación era otra fotografía invisible que guardaba en el pecho. Cuando se sirvieron los postres, el móvil de Héctor vibró. Miró la pantalla, frunció el ceño pero lo ignoró. Volvió a vibrar. Se excusó un instante, se apartó hacia el pasillo y atendió. Su voz cambió. Ya dije que controlaría los titulares, carajo. Mañana, a las 6 de la mañana, el periódico sale con nuestra versión. Silencio. ¿Quién filtró? Aquí no existen filtraciones. Solo existe lo que yo permito. Colgó furioso. Al volver, forzó la sonrisa. Rubén lo notó. Se acercó por detrás y habló en tono bajo. Si hay humo, Héctor. Alguien encendió la cerilla. Héctor no respondió. Fingió un brindis. Alzó la copa, pero los ojos le pesaban como piedra en el fondo del mar. 2 horas después, cuando la mansión dormía, Isabel salió por la puerta trasera con la capucha de la chaqueta cubriéndole el cabello recogido. Caminó hasta la avenida principal y tomó un autobús nocturno. Bajó 2 paradas después de la estación. Entró en un cibercafé iluminado por pantallas azules y olor a café recalentado. Se sentó en el puesto del fondo. El dependiente ni levantó la vista. Creó un correo anónimo. Asunto: documentos sobre Puerto Azul y desalojos. Adjuntó las fotos, divididas en lotes. En el campo para, tecleó despacio, Vera Llorente La Verdad Valencia.es. El nombre no había surgido por casualidad. Isabel había pasado toda una limpieza de sábado con la radio encendida en la cocina. Una voz repetía, siempre, que Vera era la reportera que no le debía nada a nadie. En el cuerpo del correo, solo una frase. Si su carcajada merece una portada, publique el silencio de quien perdió su casa. Enviar. El sonido seco del whoosh le pareció el chasquido de una rama en un bosque vacío. Antes de salir, creó aún un segundo mensaje programado para 24 horas después, con el mismo contenido, dirigido a otro periódico y a un fiscal conocido por su terquedad, Diego Carreño. Redundancia salva historias. Afuera, la madrugada soplaba frío. Isabel metió las manos en los bolsillos y caminó sin prisa. No sentía culpa. Sentía algo parecido a la justicia por fin respirando. A la mañana siguiente, la mansión despertó con el olor a café recién hecho, pero lo que invadió las estancias fue otro olor: pánico. A las 6:12, la primera notificación estalló en el móvil de un asesor. A las 6:20, 2 portales regionales ya reproducían la nota de La Verdad de Valencia. Documentos indican presión e irregularidades en desalojos para la construcción del resort Puerto Azul. A las 6:28, la etiqueta Puerto Azul aparecía entre los temas más comentados de la ciudad. A las 6:40, 3 coches de reporteros estaban en la puerta. Héctor salió de la habitación con la camisa medio abotonada, el rostro arrugado de sueño y rabia. Tomó el teléfono, marcó, gruñó órdenes, mandó frenar a la prensa, llamar al departamento jurídico, preparar un comunicado. Rubén llegó sudado aunque elegante como siempre. Dime que no dejaste papeles sueltos, Héctor. Los documentos de la caja fuerte no salen de la caja fuerte, replicó con la mandíbula trabada. A menos que alguien haya hecho fotos, ¿no?
devolvió Rubén seco. Subestimaste lo que mantiene en pie tu casa, los ojos que crees que no existen. Héctor ignoró la puya. Reunió a todos los empleados en el comedor. Isabel se colocó al fondo, detrás de Encarnación. Ha habido una filtración, anunció, la voz ya sin barniz. Alguien estuvo donde no debía. Alguien con acceso a la biblioteca. A partir de hoy, horarios y recorridos estarán restringidos. Se revisarán armarios. Y si descubro al culpable, juro que la policía será la parte más suave de la historia. El silencio dolió. Encarnación se inclinó apenas, como quien se coloca entre una muchacha y un lobo. Señor, con todo respeto, dijo la cocinera, la voz mansa y firme. La policía suele ser suave con quien es honesto. Los ojos de Héctor chispearon. Tómelo como una advertencia, doña Encarnación. Las advertencias tienen límites. Se dio vuelta, dio por terminada la asamblea y desapareció por el pasillo. Los empleados se dispersaron en murmullos de miedo. Isabel quedó un instante inmóvil, sintiendo en la espalda el peso de un mundo viejo a punto de resquebrajarse. Las horas siguientes fueron un teatro de contención de daños. El jurídico redactó una nota helada. Valcárcel Eñazañedo cumple la legislación, valora el diálogo y repudia las calumnias. Las acciones del holding abrieron con una leve caída. Luego se hundieron 2 puntos. Luego otro más. El teléfono no paraba de sonar. La sala de Héctor parecía un cuartel de incendios. Cada llamada era un cubo de agua en un incendio que ya había tomado el tejado. Isabel, entre bandejas y puertas, observaba el imperio temblar por las esquinas. Rubén, que antes sonreía a cualquier sillón ocupado por dinero, ahora evitaba mirar a Héctor por más de 3 segundos. La prensa multiplicaba las notas con testimonios de pescadores expulsados, familias hacinadas en casas de parientes. Las imágenes eran simples y crueles. Muebles apilados, ojos enrojecidos de viento y sal. Al final de la tarde, una camioneta vieja se detuvo frente a los portones de la mansión. Bajaron 3 personas con carteles improvisados. Esta casa come las nuestras. Seguridad los retiró con exceso. Uno de los carteles cayó en el charco y se deshizo como pan mojado. Isabel vio la escena desde la ventana de la despensa, y por un instante sintió que alguien le susurraba a la espalda. Sigue. Las noches, cuando se alargan demasiado, suelen decir verdades. La del jueves trajo otra. Vera Llorente publicó la segunda parte. En ella, un audio. Voz de hombre. Pausas de hombre que manda. Avanzar. Desalojar en 30 días. Era Héctor. No había forma de negarlo. El audio corría en grupos de mensajes como cuchillo nuevo. Héctor rompió un vaso en el suelo. Gritó al asesor. Desconectó internet. Arrojó el móvil al sofá y se quedó con las manos en los bolsillos, como si la llave dorada pudiera, por tacto, deshacer un mundo entero. Entró Rubén. Cerró la puerta con llave. Necesitamos un chivo expiatorio, dijo en voz baja. Di que fue un gerente del proyecto, alguien menor. Abre una auditoría interna. Sangra un poco para contener el resto. No voy a sangrar, respondió Héctor con voz de hierro. No por esa plebe. Yo hice esta ciudad. Si tienen que elegir entre ellos y yo, el Estado elige el dinero. Siempre lo hizo. Rubén lo miró un segundo demasiado largo. A veces el Estado elige no caer contigo, murmuró, y salió. La frase quedó vibrando en la biblioteca como un mosquito imposible de matar. 2 días después llegó una carta oficial. El Ministerio Público de Valencia abría un procedimiento preliminar para investigar indicios de coacción y fraude en indemnizaciones. No era aún un proceso. Era una puerta que se abría hacia adentro. Héctor arrugó el papel hasta blanquearle las manos. Al levantar la cabeza, encontró a Isabel en el umbral, con una bandeja de café. Déjalo ahí, dijo, seco. Ella lo dejó. Se dio la vuelta para salir. Héctor la detuvo. Has estado demasiado atenta, Isabel. Cuidado con lo que guardan los ojos. A veces olvidan cómo se cierra el párpado. Ella se volvió, sin miedo. Quien aprende a cerrar los ojos, señor, olvida cómo se duerme. Y quien no duerme, tarde o temprano habla de más. Héctor sonrió sin humor. ¿Te crees valiente? No, solo me cansé de tener miedo. Él no respondió. El aire entre los dos se volvió pesado, como el minuto antes del rayo. En la cocina, Isabel encontró a Encarnación con una olla al fuego y la radio baja. La voz de Vera leía nombres despacio.
para que nadie los confundiera con números, las familias desalojadas, las calles, las fechas. Era un rosario laico. La cocinera apagó el fuego. Abrazó a Isabel sin palabras. Cuando se apartó, los ojos le brillaban. El destino no quiere aplausos, niña. Solo quiere que alguien empuje la primera piedra. ¿Y si la avalancha me traga también?, susurró Isabel. Entonces que te encuentren con dignidad en el bolsillo del delantal, respondió la vieja. Pero, si te conozco, no serás piedra, serás senda. Isabel sonrió pequeño. Por primera vez, el miedo no tenía dientes. Adiós. Al caer la noche, la mansión fue cercada por un murmullo. No eran aún multitudes. Eran 20, 30 personas. Carteles, voces bajas, luego un canto que subía y bajaba, como el vaivén del mar. Héctor ordenó aumentar la seguridad. Aumentó. El canto no disminuyó. Empezó una llovizna. Nadie se fue. Isabel se demoró un segundo más junto a la ventana, y comprendió que la venganza del destino no era la explosión que enseñan las películas. Era una filtración, un goteo que encuentra grietas, un coro de gente común que, al repetir un nombre, lo vuelve demasiado pesado para que un hombre lo cargue solo. En el cuarto de los empleados, antes de dormir, comprobó el correo programado, enviado con éxito. En el espejo, vio el mismo rostro de siempre, pero los ojos ahora sabían lo que habían visto y lo que habían hecho. Y eso, en alguien a quien pisotearon toda la vida, cambia todos los contornos. Se acostó, oyó, a lo lejos, un trueno. No era tormenta, era otra cosa. Era el sonido quizá de un imperio ajustando los cimientos a un peso que no reconoce. Era el sonido de una carcajada, aquella de días atrás, de vuelta por el mundo, solo que sin humor. En la oscuridad, Isabel susurró para nadie: «Te oí, destino», y empujé, y se durmió, por primera vez en mucho tiempo, sin encogerse, porque las primeras señales de la caída ya no estaban en los periódicos, ni en los audios, ni en los portones. Estaban dentro de la casa, dentro de él, dentro de ella, y nadie sale ileso del momento en que lo percibe. El domingo amaneció pesado sobre la mansión Valcárcel. El sol apenas atravesaba las cortinas y, aún así, cada rayo parecía denunciar la verdad estampada en los diarios. Escándalo Puerto Azul. El Ministerio Público investiga coacción en desalojos. El titular estaba en todos los kioscos de Valencia, en las pantallas de los móviles, en las radios matinales. Por dentro, Héctor recorría la biblioteca como un león enjaulado. Papeles desparramados, teléfonos sin descanso, abogados convocados a toda prisa. El hombre que, hasta hace poco, se reía de cualquier obstáculo, ahora hablaba entre dientes, como si cada palabra fuera una batalla contra su propia lengua. «Esos miserables», murmuraba estrujando el periódico entre las manos. «Los saqué del barro, y así me lo pagan». Pero la verdad ya no estaba en sus manos. Ahora corría suelta por las calles. Curso en la planta baja, Isabel recogía las tazas de la cocina, con los ojos atentos a los murmullos que venían de la sala del personal. Todos comentaban lo mismo. El patrón estaba acabado. Algunos temían por el empleo, otros por su propia seguridad. Pero Isabel permanecía en silencio, observando cada detalle. Encarnación, siempre sabia, se acercó. «Hija, cuidado, cuando un león se sabe herido, es cuando más ataca». Isabel asintió, pero por dentro ya no había espacio para el miedo de antes. Solo firmeza. Por la tarde la tensión escaló. 3 coches negros se detuvieron ante los portones. De ellos bajaron 2 hombres de traje oscuro, acompañados por un fiscal adjunto. Héctor los recibió con una sonrisa tensa, tratando de mantener la pose. «Caballeros, pasen. Conocen mi casa. Aquí no hay nada que esconder». Nada que esconder. Pero Isabel, que servía agua en el salón, vio el sudor correrle por la nuca mientras los agentes subían a la biblioteca. La llave dorada estaba en el bolsillo, pero el temblor de los dedos al sujetarla no pasó inadvertido. Horas después, se fueron llevando solo anotaciones. No se llevaron documentos, no sellaron la caja fuerte, pero el recado estaba claro: los estaban vigilando. Esa noche, Héctor reunió a los socios más cercanos. Rubén, pálido, hablaba de estrategias. «Necesitamos un culpable intermedio, Héctor. Un gerente del proyecto, un coordinador. Si no entregas a alguien,
La prensa te va a devorar. No entrego nada, respondió Héctor seco. Esta empresa tiene dueño y soy yo. Rubén insistió, pero el millonario estaba ciego por su propia arrogancia. No percibía que, al negarse a sacrificar piezas, se convertía en el blanco. Isabel, que servía vino alrededor de la mesa, registraba cada frase. En el corazón, la certeza. La caída ya había comenzado. Afuera, la protesta creció. Ya no eran 30 personas, eran cientos. Trabajadores expulsados de sus casas, pescadores sin mar, mujeres que perdieron tierras heredadas por generaciones, todos reunidos frente a los muros altos, con carteles, tambores improvisados y voces que no callaban. Puerto Azul es robo. Valcárcel, devuelve nuestra casa. Cada noche, el coro crecía. Cada mañana, la prensa lo registraba. La mansión antes intocable, ahora estaba rodeada de cámaras, micrófonos, voces. Isabel, desde la ventana de la despensa, lo miraba en silencio. No necesitaba gritar. El mundo ya gritaba por ella. En medio de esa tormenta, un acontecimiento inesperado sacudió los cimientos de la casa. Una tarde gris, la policía detuvo a Julián, uno de los gerentes de confianza de Héctor. Acusado de falsificar firmas en los papeles de indemnización, fue llevado esposado, bajo los flashes de los reporteros. Héctor estalló. «Inútil», gritó al enterarse. «Se acobardará y meterá mi nombre en el medio». Pero no sirvió de nada. Julián, buscando un acuerdo, ya empezaba a entregar información, y cada palabra suya acercaba al Ministerio Público, a la biblioteca de la mansión. Esa noche, Isabel encontró a Héctor solo, sentado en la penumbra del salón, la copa de coñac intacta sobre la mesa, la mirada fija en la nada. Por primera vez, no parecía arrogante, parecía viejo. «Isabel», dijo sin mirarla, «¿crees que de verdad creen esas historias?» Ella, firme, respondió, «No son historias, señor, son vidas». Él la miró incrédulo. «¿Tú también lo crees? ¿Tú que dependes de mí?» Isabel no respondió, solo bajó los ojos, pero dentro de ella la llama ardía más fuerte. Días después, la mansión fue cercada por oficiales de justicia. Un mandamiento autorizaba el registro y la incautación. Héctor bramó, protestó, intentó impedirlo, pero fue inútil. Estanterías fueron vueltas del revés, cajones abiertos, y finalmente se expuso la caja fuerte de la biblioteca. De su interior, carpetas, contratos y grabaciones fueron sacados en cajas lacradas. La escena ocupó las portadas del día siguiente. El Imperio Valcárcel, bajo investigación. En medio del caos, Isabel observaba en silencio, con los ojos húmedos. No de miedo, sino de algo cercano a la victoria. Por la noche, Encarnación se acercó a ella en el cuarto de los empleados. «¿Ves, hija? El destino no necesita espada. Trabaja con verdades». Isabel sonrió, cansada. «Pero las verdades salen caras, doña Encarnación, y las carcajadas crueles salen más caras todavía», respondió la anciana, acariciándole el rostro. En el salón, Héctor estaba solo, sin socios, sin amigos, sin aplausos, solo con su rabia. Se miró al espejo y por primera vez no se reconoció. La carcajada de días atrás, que resonó como triunfo, ahora le sonaba a sentencia. Y en el silencio de aquella mansión cada vez más vacía, el millonario comprendió. El destino ya había elegido la forma de su venganza. La madrugada siguiente al mandamiento de registro, trajo un silencio extraño a la mansión Valcárcel. Un silencio de iglesia después del sermón. Ya no había correteo de asesores ni las risas pretendidamente elegantes de los socios. Solo pasos contenidos, puertas que se cerraban suave, respiraciones medidas. El reloj del vestíbulo seguía marcando la misma hora de siempre, pero para Héctor, el tiempo se había detenido exactamente en el instante en que se abrió la caja fuerte. A las 9 en punto, tocaron el timbre con la insistencia de quien no pide permiso. Funcionarios, 2 fiscales y una agente con portaplanos. Isabel observó a distancia, una bandeja de plata en las manos solo para disimular. Héctor bajó la escalera lentamente, ya con traje pero sin corbata, como un general que perdió la batalla y aún así quiere creer en el uniforme. «Señor Héctor Valcárcel, queda usted citado para declarar hoy a las 11», dijo la agente profesional, sin dureza ni amabilidad. «Recomendamos la presencia de su abogado».
Él firmó, con la pluma crujiendo. Al alzar la vista, por un segundo se cruzó con la mirada de Isabel en el rellano intermedio de la escalera. No había odio en sus ojos. Había un espejo. La fiscalía quedaba en un edificio antiguo, de piedra clara y ventanas altas. En la puerta, cámaras, micrófonos, gritos de preguntas cuyas respuestas a nadie le importaban. Héctor apareció entre los guardaespaldas. Intentó una sonrisa de «lo tengo todo bajo control», pero la sonrisa se quebró en el segundo flash. Al otro lado de la calle, un grupo cantaba el mismo estribillo desde la víspera. Las casas son vidas. La sala de declaración tenía una mesa larga, sillas de respaldo recto, un crucifijo antiguo en la pared, herencia de otros tiempos. El fiscal Diego Carreño abrió la carpeta. Colocó sobre la madera las mismas carpetas que un día durmieron en una caja fuerte detrás de una estantería. La ironía se rió por todos allí, pero sin sonido. «Señor Valcárcel, iremos por partes», dijo Carreño. «Puerto Azul. ¿Confirma usted la política de indemnizaciones basadas en valores por debajo del mercado y la amenaza de acciones judiciales para quienes resistieran?» «Confirmo que los acuerdos fueron legales», respondió Héctor, con cada palabra pesándole, «y que quienes residían en áreas irregulares recibieron lo mejor posible». «Lo mejor posible», repitió el fiscal, anotando. «¿Y el audio en el que usted ordena desalojar en 30 días? Un recorte de una conversación técnica fuera de contexto. Entiendo. ¿Y los documentos con firmas falsas? Yo no firmo todo. Tengo gerentes. Delego». «Delegar no es absolución», dijo Carreño sin levantar la voz. «Es cadena de mando». La sesión siguió por horas. Cuando terminó, Héctor salió más pequeño de lo que entró. Afuera, el coro no había menguado. Por primera vez vio a aquella gente no como masa o número, sino como rostros que permanecieron ahí bajo sol, lluvia y humillación. Su mirada casi pidió tregua, casi. En la mansión, al final del día, Rubén Azañedo esperaba en la biblioteca. No había whisky, no había música. Solo 2 sillas frente a frente. «Cerré con los abogados un plan de emergencia», dijo Rubén directo. «Venta de activos secundarios, blindaje del núcleo. Pero hay una condición para que yo me mantenga en la empresa y a tu lado. Necesitamos admitir responsabilidades administrativas, entregar piezas intermedias y proponer un fondo indemnizatorio. ¿Quieres que sangre en la plaza pública?», respondió Héctor exhausto. «Quiero que la empresa no muera aplastada contigo», devolvió el socio sin rodeos. Héctor se levantó, fue y vino, la mano yendo al bolsillo interior donde la llave dorada ya no significaba nada. Se detuvo, miró al amigo de décadas. «¿Sabes qué quieres, Rubén? Quieres salvar tu propia cara, y tú quieres salvar tu orgullo», dijo el socio, poniéndose de pie también. «El orgullo no firma nóminas, ni el carácter compra tribunales», cortó Héctor. Se miraron sin gritar. Cuando la puerta se cerró no fue una puerta, fue una era. Al día siguiente, llegó el golpe que parecía imposible. Vera Llorente publicó un reportaje largo, meticuloso, didáctico, con línea de tiempo, documentos y rostros. En cada párrafo, una costura. En cada foto, una herida. En la penúltima sección, una revelación que nadie esperaba. La Fundación Vértice, brazo filantrópico del holding, desviaba recursos no solo para campañas de imagen, sino para comprar silencio, patrocinios culturales que casualmente ocurrían en las mismas semanas de desalojos. La última sección era breve, 2 páginas, una entrevista. La mujer que siempre cocinó al fondo de la casa, que sabe más de la gente que la gente de sí misma, encarnación, sin mencionar nombres, sin delaciones ruidosas, solo frases sencillas como golpes suaves. La muchacha que sirve agua también tiene sed. El hombre que manda también puede aprender a pedir, si tiene humildad. Yo solo vi a mucha gente irse con la casa en una caja. No era explosivo, era irrefutable. Fue el párrafo más compartido del día. Por la tarde, el juez Hugo Arancibia concedió una medida cautelar, bloqueo de parte de los bienes, suspensión de las obras de Puerto Azul, nombramiento de un interventor judicial en la Fundación Vértice. Las acciones se desplomaron. El teléfono de Héctor enmudeció. Rubén ya no atendía. Los socios se evaporaron como perfume barato.
Isabel supo de las decisiones por los cuchicheos en la despensa, por la radio baja de Encarnación, por un brillo nuevo en el pasillo, brillo de tarde después de la tormenta. No sentía triunfo, sentía descompresión, la casa dejando de apretarle el pecho. Cuando llevó café a la biblioteca, Héctor no la echó, no se burló, no dijo nada durante un largo minuto. Luego preguntó, ¿fui yo quien te enseñó a derribarme? Isabel depositó la bandeja con cuidado. Habló bajo porque la verdad no necesita gritar. No, quien te enseñó fue tu risa. Él llevó la mano al rostro, como quien se protege de un sol inesperado. No pidió perdón, no sabía. 2 semanas después, los periódicos ya hablaban de fase decisiva. Julián, el gerente detenido, firmó una colaboración. Rubén entregó un paquete de correos que demostraba el conocimiento de Héctor sobre la práctica del apriete jurídico. El fiscal Carreño reunió los hilos. El juez acogió las representaciones. En una mañana clara, casi demasiado bonita para una mala noticia, llegó la orden: prisión preventiva por riesgo de obstrucción y coacción de testigos. Héctor fue llevado sin esposas, privilegio de quienes aún guardan apellidos como medallas, pero fue llevado. La imagen de su entrada por la puerta lateral de la audiencia recorrió la ciudad como viento. Isabel lo vio en la pequeña tele de la despensa. Encarnación apagó el aparato antes de los anuncios. El destino está haciendo su parte, dijo la vieja. Ahora te toca a ti. ¿A mí? Se extrañó Isabel. Una historia no termina solo derribando a los malos. Termina construyendo un lugar bueno. El lugar bueno empezó como rumor y se volvió edicto judicial. La Fundación Vértice, bajo intervención, reorientaría sus recursos con un fin reparador, un centro comunitario y de derechos dedicado a las familias desalojadas. El interventor convocó a líderes, asociaciones, profesores, jóvenes abogados. Necesitaban a alguien que conociera la casa grande y la cocina, alguien que pasara incólume por salones de cristal y cocinas estrechas, alguien que supiera escuchar. Así llegó la invitación a la despensa. Isabel Duarte, para coordinar el espacio de acogida y mediación. Ella oyó en silencio, con la mano buscando los ojos sin darse cuenta. Encarnación aplaudió despacio, como quien bendice. Ve, hija, no para ser la chica que venció. Ve para ser la mujer que no olvidó. Isabel respiró hondo. Aceptó. El Centro Casa del Puerto, nombre elegido por votación, memoria convertida en futuro, nació en un edificio antiguo reformado, con ventanas abiertas a la plaza. El primer día llegaron 7 familias, luego 15, gente con papeles arrugados en el bolsillo, carpetas llenas de sellos, niños aferrados a las faldas. Isabel abrió las puertas, anotó nombres, escuchó historias, preparó café. En las paredes, mapas de los barrios afectados, cronogramas de audiencias, carteles que explicaban en palabras simples lo que los abogados complican. Vera apareció con una libreta. Prometió un reportaje sin sensacionalismo. Carreño envió un equipo de orientación jurídica. Profesores trajeron libros. Un pescador viejo enseñó a un niño a hacer nudos de red con cordón de colores. Encarnación montó, junto a la cocina colectiva, una estantería de ollas etiquetadas, frijoles del martes, sopa de vecinos, arroz para mucha gente. Hubo días de llanto alto y noches de risa larga. Hubo recaídas y victorias. La ciudad, lentamente, empezó a entender que la justicia no cabe en un solo proceso. Necesita dirección, silla, mesa y alguien que sirva agua sin preguntar de dónde vienes. 6 meses después, una mañana de sábado, Isabel acomodaba las mesas para una jornada de documentación cuando la puerta se abrió despacio. Un hombre delgado, ropa sencilla, gorra gastada, bajó la mirada, se quitó la gorra. Héctor. 2 guardias del centro se miraron tensos, pero Isabel hizo un gesto corto con la mano. Todo bien. Tenía autorización judicial para prestar servicio comunitario mientras esperaba juicio. Ironía que el propio universo parecía saborear. El juez había determinado 480 horas en Casa del Puerto, organización de almacén, carga de cajas, montaje de muebles, trabajo invisible, el mismo que él nunca reconoció como trabajo. «Buenos días», dijo en voz baja.
La voz que solía llenar salones ahora apenas cruzaba el umbral. «Buenos días», respondió Isabel, simple. «Llegaron víveres. ¿Puedes organizar el depósito? Las cajas pesan. Mejor usa la faja lumbar». Él asintió. Fue al fondo. Cargó despacio, sudando a los pocos minutos. Nadie lo hostigó. Nadie aplaudió su presencia. El castigo no era humillación pública. Era utilidad. En el descanso, Isabel le llevó un vaso de agua. Él lo recibió con ambas manos, como si sostuviera un objeto sagrado. Empezó, con la palabra vacilando. «Yo no sabía». «Sí sabías», dijo ella, sin dureza. «Pero no veías. Es distinto». Él miró el salón lleno, el tablón de avisos con plazos procesales, el rincón infantil con libros donados, la cocina donde una señora removía una olla para 20. Sonrió triste. «Me reí de ti». «Y el destino se rió de vuelta», concluyó Isabel. «Tiene buen timing». Héctor buscó en los bolsillos una llave que ya no existía. Encontró el vacío. Bebió un sorbo de agua. Volvió al depósito. El juicio se celebró a fin de año después de 6 audiencias llenas. Vera narró con sobriedad. Carreño presentó hechos, testimonios, planillas. La defensa trabajó duro, como debe ser. El juez leyó la sentencia en tono casi pedagógico. Condena por coacción indirecta, fraude en indemnizaciones y asociación para la práctica de actos contra el derecho a la vivienda, con penas sumadas convertidas parcialmente en régimen semiabierto, multa elevada y obligación de costear por años el fondo de reparación y el funcionamiento de Casa del Puerto. Héctor escuchó de pie. No lloró, no rió. Cuando el juez terminó, volvió el rostro hacia el público. Isabel estaba allí, no para verlo caer, ya no la movía eso, sino para garantizar que las familias tuvieran prioridad a la salida, que nadie se perdiera en el pasillo de los ascensores. En la acera, una mujer le tomó la mano a Isabel. ¿Nos devolvieron la casa? Aún no, respondió Isabel honesta, pero les devolvimos su lugar en el mundo. La casa viene después. La mujer sonrió con los dientes que le quedaban. Fue la sonrisa más completa de la mañana. El tiempo pasó un poco más, como pasa en ciudades que vuelven a respirar. Casa del Puerto ganó biblioteca, consultorio jurídico fijo, taller de currículum, curso de carpintería con madera reutilizada de las obras paralizadas. Los sábados, los niños corrían en la plaza con cometas, y Encarnación decía que las cometas son casas que aprendieron a volar sin techo. Una tarde, Isabel encontró en una caja de donaciones un juego de copas de cristal, no tan finas como las de la mansión, pero bonitas. Las lavó con cuidado, las alineó en la estantería de la cocina del centro. Rió sola del símbolo invertido. Ahora, el cristal estaba al servicio del pueblo. Héctor aparecía 2 veces por semana, con el mono de trabajo. Montaba estantes, cargaba sacos, anotaba entradas de almacén con letra sorprendentemente legible. No se volvió santo, no se volvió amigo, se volvió, quizá, oído. A veces, se detenía bajo la ventana y escuchaba una clase de derechos básicos. Otras pedía instrucciones. ¿Cómo tramito esto? Un día, al final del turno, se acercó a Isabel con un sobre. «Es una donación personal», dijo incómodo. «Anónima, si es posible». «Aquí nadie es anónimo», respondió Isabel, «pero aquí nadie necesita aplausos por hacer lo mínimo». Él asintió, entendiendo sin entender del todo. Dejó el sobre. Se fue un poco más ligero de un peso que aún aprendería a nombrar. Una tarde de verano, el centro organizó una cena comunitaria en la plaza. Mesas largas, manteles de colores, luces colgadas entre los árboles. Exresidentes de las zonas de desalojo, voluntarios, estudiantes, abogados, periodistas, niños. Isabel caminaba entre las mesas con un delantal sencillo, coordinación bordado en hilo azul. Sirvió sopa, cortó pan, escuchó memorias, rió con chistes malos, lloró con 2 historias buenas. De repente, alguien golpeó con la cuchara el vaso, pidiendo silencio. Era Carreño. El fiscal alzó un brindis tímido. Por el agua servida sin humillación. La gente alzó los vasos. Encarnación susurró al oído de Isabel. Y por la muchacha que un día recogió trozos y aprendió a juntar gente. Isabel cerró los ojos un instante. Vio astillas en el mármol. Oyó la carcajada que un día casi le enseñó a callar. Abrió los ojos a lo que tenía delante.
una ciudad menos cínica, una mesa más larga, una historia que ya no dependía de un solo hombre. Alzó el vaso, por la casa que cabe en todos nosotros, y bebió, porque el destino se vengó, sí, no con una venganza pequeña, sino con una reparación grande. El hombre que se rió de su propia camarera ahora aprendía, plato a plato, que servir es un verbo de 2 manos. Y la chica invisible de la mansión se convirtió en la mujer que, sin megáfono y sin vitrina, organizaba el ruido bueno, el ruido de vidas que recomienzan. Si esta historia te tocó, cuéntame en los comentarios cuál fue el momento más fuerte para ti. Suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí transformamos el dolor en narrativa, la crueldad en reparación y el silencio en voz. Compártela con alguien que necesite recordar que la dignidad no se mendiga, se construye juntos.